voy a contar esto. Si recuerdo bien, fue Héctor Aguilar Camín quien regresaba de algún viaje y traía con él la novela Pasado Negro. La leí en un fin de semana. La potencia narrativa, la densidad de los personajes, la intensidad y la emoción de la trama me hechizaron. Desde entonces, durante 25 años, me dediqué a perseguir cada libro que Fonseca publicaba y lo contrataba para la editorial Calle Arena a través de la agencia Carmen Balcells. Karina Pons fue muy importante para que estos libros estuvieran en Calle Arena. Así, año tras año, sumamos 21 libros puestos en español en el mercado editorial mexicano. Los 90 subían el telón con su cauda de ilusiones salinistas. Un Fonseca, un Rubén Fonseca de 67 años, visitaba México por primera vez. El escritor Bernardo Ruiz estaba a cargo de publicaciones de la UAM y logró que Fonseca aceptara la invitación. El escritor brasileño, por cierto, nunca daba entrevistas. Todo lo que tengo que decir está escrito en mis libros. Calle Arena había publicado Agosto, la poderosa novela política sobre la crisis brasileña por el suicidio de Getúlio Vargas en los años 50. Al final de una conferencia en la Capilla Alfonsina, el escritor, el buen amigo y escritor Federico Campbell, le preguntó a Fonseca si él creía que Getúlio Vargas había sido un hombre bueno. Y Fonseca le contestó así: nadie que haya llegado a la presidencia puede ser un hombre bueno. Un grupo de amigos fuimos a cenar al restaurante Bellinghausen. Alguien le sugirió a Fonseca los gusanos de maguey. Se los comió sin resistencia alguna. Mientras comía, apuntaba en una libreta nombres de la carta del menú, nombres de algún lugar de la ciudad. Antes de que se terminaran los gusanos, Fonseca vio los restos en el plato y dijo: bueno, hubiera sido más interesante que fueran gusanos de vaca muerta. Pasaba la medianoche en la Ciudad de México y Fonseca preguntó que dónde se podía seguir la noche con una copa más. No recuerdo quién sugirió la gran moda de la noche mexicana de esos años, el table dance. Fonseca miró a la oscuridad y se animó. Estacionamos el coche en la calle de Saltillo y entramos al closet, el templo en aquel entonces del table dance en la colonia Condesa de esa época, en la cual los bares y las cantinas poblaban la colonia donde crecí. Mujeres en toples iban y venían entre las mesas. Por un boleto, y usted lo sabe muy bien, la mujer de su preferencia se sentaba en las piernas de usted durante una canción. Si se podía tocar y tocar. Sí, así era. La noche mexicana había cambiado para siempre. Fonseca tomaba notas en una libreta. Un año después, en un libro de cuentos que tengo aquí, que se llama Un agujero en la pared, apareció publicado un relato, La carne y los huesos. En él, una mujer llamada la Condesa, el verdadero nombre seguirá siempre en la penumbra de la ficción, aparecía. Todo ocurrió en la colonia Condesa. A un hombre, mientras la madre moría en huesos, mujeres de grandes y frondosas carnes lo miraban. Rubén Fonseca, Un agujero en la pared. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Rubén Fonseca dijo: tenía tantas ideas en la cabeza que eso me obstaculizaba. Los mejores conferencistas son aquellos que tienen una única idea. Los mejores profesores son los que saben poco. ¿Cuál era la idea fija de Rubén Fonseca? Todos los grandes literatos están obsesionados con un tema y lo machacan de diferentes formas a lo largo de su obra, de modo que parecen libros distintos, pero en el fondo siempre encontramos una idea fija, una obsesión. De acuerdo a la gran obra de Fonseca, uno de sus temas centrales es la naturaleza ambivalente del ser humano que se refleja a través del bien y del mal. Además, se atrevió a usar un lenguaje duro,
pero el acomodo de sus palabras siempre resultó una literatura fina. Él decía, ya no hay palabras ásperas, todas se volvieron lisas de tanto rodar por los altoparlantes. Este gran escritor brasileño, nacido en 1925, y usted lo sabe, murió en tiempos raros, extraños, hace apenas unos días, en medio de una crisis, de una salud, de una pandemia, en una situación política complicada en Brasil, con la promesa de cambios que se avecinan y que no sabemos de qué tipo serán. Rubén Fonseca también dijo lo siguiente: hacía mucho tiempo que estaba en la policía y creía que querer vivir es tan extraño como querer morir. Como toda la semana les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Rubén Fonseca nació en 1925 en Juiz de Fora, en el estado brasileño de Minas Gerais. Este 11 de mayo hubiera cumplido 95 años. Desde la publicación de su primer libro de cuentos de 1963, Los Prisioneros, el brasileño no paró de escribir. Hasta hacía unos meses escribía sin pausa con el ritmo de un profesional impávido y el vigor inaudito de la juventud. La obra de Rubén Fonseca se caracteriza además por su espléndida prosa, por ser crítica, autobiográfica, obscena y profundamente seria. Y crítica también con la sociedad de su tiempo. Sus cuentos suelen avanzar vertiginosamente hacia la destrucción, pero pasan y se detienen en los pequeños detalles de la vida marginal. Por ejemplo, en los volúmenes de cuentos de El Cobrador, que tengo aquí, y Feliz Año Nuevo, los personajes se mueven en ambientes sórdidos y lúgubres de las grandes ciudades brasileñas, el sexo, la violencia, el humor. Los personajes entrañables que son partes de las tramas que Fonseca urde con una clara conciencia de la belleza. Y utilizo el presente porque siempre seguiré escribiendo Fonseca. Y lo más grotesco del ser humano, a eso le gustaba retratarlo. Sus personajes están en muchos sentidos atrofiados por la aplastante vida cotidiana. Y muchos se pervierten en los crímenes más abyectos que tampoco los sacan de la mediocridad, pero que por un momento les proporcionan un placer jamás experimentado antes. Precisamente por el tipo de literatura que escribió Fonseca, escuche usted bien, siempre sufrió por parte del gobierno brasileño la censura. A mediados de los años 70 era considerado un autor pornográfico, que apelaba al delito y a la violencia, que exponía de manera explícita hasta el fastidio con la exposición de miserias humanas, que sugería la impunidad y, en resumen, proponía una apología del crimen. En el fondo, supongo que a lo que le molestaba al gobierno era precisamente que retratara de manera tan real a una sociedad que ellos mismos promovían y solapaban. No está de más decir que, precisamente, esta censura fue la que mejor promovió sus libros. Lo que resulta increíble, o quizá no tanto, dado el lamentable estado de la política brasileña actual hoy en día, es que apenas unos meses antes de morir, ya con una carrera consolidada, ¿qué digo consolidada? Ya como uno de los grandes escritores iberoamericanos de todos los tiempos, su reputación como escritor volviera una vez más a estar en lo más alto, pues apareció en una lista de libros no recomendados. La Secretaría de Educación del Estado de Rondônia hizo circular una orden el 6 de febrero del 2020 para retirar libros que perturban la mente de los jóvenes. Estoy seguro de que una vez más este intento de censura no hará sino detonar el gusto por leerlo, la curiosidad, el placer y el disfrute, precisamente todo lo que los gobiernos totalitarios detestan. Rubén Fonseca, El Cobrador, Feliz Año Nuevo. Historias de escritores y escritoras. Allá en la década de los años 50, Fonseca formó parte del cuerpo de comisarios de la policía del barrio de São Cristóvão.
Aunque no fuese precisamente un policía de patrulla, el entonces joven Fonseca aprendió allí todo lo que se tiene que aprender de la condición humana y de la violencia. Para su literatura, además, tomó prestados los ambientes y el decorado de aquellos años para sus thrillers, para sus novelas policíacas, para su suspenso. El móvil criminal y la corrupción en torno a la aplicación de la justicia en la obra de Fonseca le permitió contar la vida violenta de la favela y la exuberancia ridícula de la alta sociedad brasileña. Fonseca fue un crítico social, es verdad, pero solo a condición de enmarcar ese gran fresco social bajo una máxima que el escritor brasileño ha puesto al frente de su obra. Escuche usted, por favor. Decía Fonseca: toda gran visión de la realidad es producto de la imaginación. Otro de los rasgos notables de la obra de Fonseca es la variedad de tonalidades y texturas, la penumbra o la luz meridiana, la oscuridad o el claroscuro. Uno abre una puerta y aparece la sala de un sórdido crimen. La cierra, abre otra y se ilumina una escena de humor magnífico y toques satíricos irrepetibles. A la caudalosa fluidez de su prosa, al manejo insuperable de los diálogos, a la densidad verosímil de sus personajes, Fonseca añade el conocimiento detallado y el refinamiento de una vastísima cultura literaria. Esto es muy importante. La obra de Fonseca es de una gran naturalidad. Lo que es natural parece fácil, como puesto ahí por el soplo del azar. Pero la naturalidad es un don mayor y dificilísimo en literatura. Yo no comparto la versión crítica de quienes ven en la obra novelística de Fonseca solamente el entramado del género policíaco. En efecto, emplea el mejor modo de una de las esencias de la literatura, el suspenso. En sus tramas hay asesinatos, policías, laberintos criminales, pero sus fines no se proponen descubrir al asesino. Su hazaña literaria es la revelación de las oscuridades de la condición humana. Grandes inicios, citas, pasajes. La novela corta, nouvelle en el sentido francés de la palabra, ha sido otra de las zonas donde Fonseca ha afincado su poder narrativo. Este es el género ardiente de las dos novelas que integran este libro: Mandrake, La Biblia y El Bastón, de 2006. El primer relato empieza con la revelación de un gran arte narrativo. Escuchen. Mi nombre es Mandrake. Soy abogado criminalista. El caso que voy a relatar comprueba, como dijo alguien cuyo nombre no recuerdo, que la verdad es más extraña que la ficción porque no está obligada a obedecer a lo posible. Mandrake regresa al mundo fonsequiano para descubrir al culpable de la desaparición de la Biblia de Maguncia, uno de los primeros libros impresos en la imprenta de Gutenberg. El extraño club de los bibliomaníacos, entre los que se cuentan los principales sospechosos del robo, conforma el teatro de la condición humana, en donde se imponen la codicia, la mentira, la traición y la muerte. En el segundo relato ha desaparecido el bastón Swain de Mandrake y con él se ha cometido un crimen. No tenemos novedades editoriales. La pandemia ha paralizado también al mundo de la edición. Entonces, digo yo, hablemos de los libros de cuentos de Fonseca. Fonseca no es ni fue un novelista que escribiera relatos, sino un cuentista de raza. En la escala de veras, y no le exagero, de Maupassant y Chekhov, Updike y Capote. Así lo demuestran los más de 20 libros que escribió desde 1963, en que escribió Los prisioneros, hasta estos dos que tengo aquí en portugués, Calibre 22 e Historias cortas. En el vasto y complejo mundo de sus relatos aparecen con una indómita energía creativa los grandes temas de la literatura narrados con el magnetismo hipnótico de un maestro del suspenso.
la tensión dramática de los cuentos de Fonseca, han repasado los laberintos solitarios de las grandes ciudades, la política, la violencia, el sexo, el amor, la droga, la muerte. En unas cuantas palabras, el alocado huracán de las pasiones humanas. Los cuentos de Fonseca, estos que tengo aquí, son realizaciones del relato clásico y también exploraciones modernas, incluso de posvanguardia. Fonseca ha liberado una vez más al cuento. Todo se lo permitió: el monólogo, el guión, la obra de teatro, el poema, la sátira. El relato fonsequiano es una ofrenda en el altar subversivo de la forma y una parábola de la libertad artística. Estamos ante un escritor que ha transformado al cuento moderno. Yo propongo 2 ciclos, no necesariamente temporales, aunque en esa provincia de sueños desaforados las fronteras son invisibles. El primero se cumple en su mayor parte en la vasta zona de la violencia y el mal. Los prisioneros, El collar del perro y Lucía McCartney. Aquí están. Feliz Año Nuevo y El cobrador, todos ellos publicados entre los años 60 y los 70. El segundo ciclo, por decirlo así, transcurre después del periodo de furia novelística, un estudio transgresor de la vida cotidiana que escribió a partir de la década de los 90, Romance Negro, El agujero en la pared, Historias de amor, La cofradía de los espadas, Secreciones, excreciones y desatinos, Pequeñas criaturas, Ella y otras mujeres y Amalgama, traducido por Delia Juárez al español. Esto es lo que tengo aquí, ni más ni menos. Y yo le aseguro que si usted toma un libro de Fonseca, no podrá soltarlo nunca. A la larga, Fonseca es absolutamente un escritor hipnótico. En su crónica Cine y Literatura, parte del libro La novela murió, Rubén Fonseca dijo que los jóvenes de su generación querían ser poetas porque el cine era un sueño imposible. El primer acercamiento del trabajo de Fonseca con la actividad cinematográfica se produjo en 1971 con la adaptación al largometraje del cuento Lucía McCartney, que forma parte del libro que lleva el mismo título. Lucía McCartney es un singular relato sobre una prostituta que gusta leer a Fernando Pessoa, a Kafka y es fanática de Lennon y McCartney. Lucía es una mujer enamorada, escritora frenética de cartas, altiva y transgresora, sin la más mínima vergüenza de ejercer la prostitución. Lucía declara que su oficio no es el único abundante en fluidos, no es peor que el de una lavandera que lava calzoncillos o el de una masajista, tampoco que el de una mujer que lava retretes, ni que el de una dentista o una ginecóloga. 3 años más tarde, Fonseca escribió su primer guión de cine, Informe de un hombre casado, dirigido por Flavio Ramos Tambellini. El largometraje escrito por Fonseca ganó 2 premios de la Asociación Paulista de Críticos de Arte, uno de ellos por mejor película. 2 años después, Fonseca y Ramos Tambellini tuvieron una segunda colaboración en La extorsión, una película policíaca en el tono de sus ácidos relatos, con escenas de crimen escritos por Fonseca. Fue justamente uno de sus relatos de tipo policíaco el detonante de la colaboración cinematográfica de mayor alcance en la carrera de Rubén Fonseca. En 1991, Fonseca trabajó con el cineasta Walter Sayles en la película Exposure, una adaptación de una de sus grandes novelas y una de mis preferidas, El Gran Arte. Esta novela tiene como protagonista a uno de los personajes constantes de la literatura de Rubén Fonseca, el abogado criminalista, el abogado penalista debe decirse, Mandrake, un hombre con una carcasa de tipo duro y analítico que gusta de fumar, beber, comer de forma abundante y jugar ajedrez con las mujeres. Las ínfulas de investigador en el abogado Mandrake son amagos de un personaje clásico de la novela negra como Sam Spade o Philip Marlowe. No sería una exageración decir que así es. Mandrake, como Fonseca,
Se va de los bajos fondos urbanos y llega a saciar sus curiosidades para indagar en los sitios más recónditos de cara al vacío de la existencia. En un momento de la novela, de esta novela, Mandrake pregunta: ¿cuál es el gran arte? Citando al poeta griego Arquíloco de Paros, Mandrake menciona que el gran arte es el siguiente, escuche usted: herir duramente a aquellos que nos han causado una herida y, mejor, querer con fuerza a aquellos que nos han querido. No cabe duda que entre las escenas de crueldad y violencia que la novela describe, el arte que se muestra es el gran arte de la venganza, el arte de amar, de matar y de crear. La complejidad del personaje de Mandrake, una suerte de filósofo del crimen, presente también en otras novelas como La Biblia y El bastón o El cobrador, es una evidencia de las pesquisas personales de Fonseca sobre las personas en contextos urbanos de criminalidad y bajas pasiones, sobre los intereses del escritor de Minas Gerais por indagar en los abismos, buscar en los abismos, asomarse al abismo. En 2005, la cadena de televisión HBO decidió trasladar las historias de Mandrake a una miniserie. La producción estuvo a cargo y dirigida por José Enrique, uno de los hijos de Rubén Fonseca. En aquella ocasión, el escritor colaboró en la supervisión del guión de la serie. A pesar de su gran gusto por el cine, Fonseca sabía de la importancia capital de la palabra escrita para la diversidad estética y el estímulo de la imaginación. Cuenta Fonseca que cuando David Neves lo buscó para adaptar Lucía McCartney, este le adelantó que ya tenía a la mujer indicada para el papel. Una mujer exactamente como la descrita en el libro, le dijo Neves. Neves se refería a Adriana Prieto, una joven de cabello rubio, ojos azules, labios delgados y quien fue finalmente protagonista del largometraje. La seguridad con la cual el director aseveró traer y tener a la mujer descrita en el cuento sorprendió a Fonseca, pues en ningún momento del relato se especifica si Lucia es blanca, mulata, negra, delgada o gorda. Me refiero al libro. La anécdota le despertó a Fonseca una reflexión sobre las diferencias entre el cine y la literatura. Los textos cortos que conforman esta compilación son muy variados y demuestran la amplia cultura del escritor brasileño, así como su mirada aguda que recae donde la de los demás pasa sin ver. Fíjese usted en la voz personal de Rubén Fonseca. Esta crónica se llama Dinero, delgadez y libros. Permítame leerle algunos párrafos. Si bien no es la parte más cerebral o profunda de la obra de Fonseca, sin duda, esta crónica descubre por completo su reflexión sardónica y erudita, así como su amor por la literatura. Escuche usted. Una persona entra en una tienda y compra una mercancía sin preguntar el precio. ¿Es rica? No. Los ricos quieren saber el precio de lo que compran hasta de aquello que no compran. De la misma manera que quien gana mucho dinero quiere ganar más dinero, las personas, entre más delgadas son, más delgadas quieren ser. Es conocido el axioma de la duquesa de Windsor: dinero y delgadez nunca están de más. ¿Qué tiene que ver los libros con el dinero y la delgadez? Según lo sugiere el título de este pensamiento imperfecto, todos los bibliomaníacos, entre más libros tienen, más libros quieren tener. Se vuelven también metacompulsivos como los ricos y los delgados, y el exceso de estas cosas puede hacer mal. Veamos. Dinero. El tipo que es muy rico puede volverse un avaro, como el personaje de Molière, precisamente por saber cuánto vale el dinero. Marx dijo que todo capitalista es un avaro, y eso ha sucedido a través de la historia. Un ejemplo: en el siglo XVIII había una aristócrata muy rica en Inglaterra, la duquesa de Marlborough, que, para ahorrar tinta, nunca ponía los puntos de las íes en sus cartas, según Horace Walpole.
Estoy citando a Fonseca, no lo olvide usted. La persona que es muy delgada puede sufrir enfermedades causadas por su propia enfermedad morfológica, menos resistentes a enfermedades como la tuberculosis. Los delgados son individuos expuestos a mayores desgastes físicos que los no delgados y suelen recibir el apodo de calaquitas. Bueno, ¿y los libros? Volvamos a los libros, dice Fonseca. Sabemos que quien no tiene un libro tampoco quiere tener dos, pero quien tiene dos acaba queriendo tener tres, y después quiere un librero pequeño, y después un librero que cubra toda la pared. Los bibliómanos acaban también asfixiados por los libros. Este es Fonseca, un hombre inteligente, profundo, sencillo y al mismo tiempo, francamente, excepcional. Como todas las semanas, usted encontrará aquí una ventana, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad de las frases célebres, los aforismos, las máximas. Escuche usted esta. La verdad es que cuando tienes muchos libros, acaban volviéndose un pesado fardo, incluso si tu casa es soleada y está libre de moho y termitas, lo cual sería una gran fortuna. Rubén Fonseca. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura fonsequiana. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.